Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video de este canal. El día de hoy, pues como lo ven en el título, voy a hablar de lo que es un síntoma, pero desde una perspectiva psicoanalítica, desde la postura de Freud, que es bastante interesante y que es compleja. Entonces, como ya lo he dicho en otros videos, si tienen dudas, si tienen comentarios, si me equivoco o algo, háganmelo saber, para que yo y otras personas puedan leer y pues, corregir el rumbo, por así decirlo. Entonces, bueno, en el video anterior del síntoma ya hablé de lo que es un síntoma desde la perspectiva de la terapia familiar, que de cierta forma, como que haciendo una breve recapitulación, se centra mucho entre la forma de relacionarse entre la familia, no es como el resultado de una pauta transaccional disfuncional y entonces si la familia cambia, el síntoma por ende tendría que cambiar. También no lo dije, pero como que mucho de la terapia familiar tiene que ver con una postura de que el síntoma tiene una función. Eso para los terapeutas familiares era como muy novedoso para entenderlo así. En realidad no era nada novedoso porque hablando de Freud, pues Freud ya había dicho que todo síntoma cumple una función, no cumple el que se provea una ganancia secundaria, ¿no? Que en terapia familiar, yo me acuerdo que muchos profesores, como que las intervenciones era, de seguro no quieren dejar de hacer esto por sus ganancias, ¿verdad? Por tu ganancia secundaria, como, ¿cuál es tu ganancia secundaria? Como haciendo este énfasis en como si las personas fueran conscientes de la ganancia secundaria, como si la ganancia secundaria fuera algo eh, tan placentero que están dispuestos a vivir con el síntoma. Y pues la realidad es que no es así. En realidad la ganancia secundaria sí está, sí existe, pero no es tan placentera como se plantea en la terapia familiar o como muchos terapeutas familiares lo conciben, sino que más bien la ganancia secundaria tiene que ver con otros factores y que no es consciente ni es un acto voluntario. Creo que eso es lo primero que hay que dejar como claro, que un síntoma es el resultado de un choque, es el resultado de la neurosis. La neurosis es, como ya lo había dicho, un conflicto entre dos partes, entre este caso el yo y una pulsión o el ello, para irlo diciendo de esta forma, ¿no? Yo no diría que solamente el yo, creo que tiene mucho que ver el yo y el ideal del yo, que tiene mucho que ver con el super yo. O sea, en realidad es más bien como un conflicto entre querer satisfacer una pulsión que viene desde el ello y choca contra lo que pensamos o deseamos de nosotros mismos, ¿no? Lo que tenemos idealizados de nosotros. Y en otras palabras sería decir, si hago esto, entonces muy probablemente deje de ser esta persona o me deje de ver así o me dejen de ver así. Entonces prefiero no hacerlo, pero es tan fuerte esta pulsión que no se puede olvidar, que no se puede reprimir, o que estaba reprimida pero dejó de estar reprimida del todo, entonces ya está ahí. O sea, ya no hay forma de quitar esa pulsión, ya no hay forma de que caiga en el olvido. Entonces, de alguna otra forma, con su presencia, su actuar, por así decirlo de cierta forma, echa a andar esta otra parte y empiezan a pelear. Entonces, habiendo dicho eso, creo que va quedando claro que la formación de un síntoma es algo que es involuntario y que es inconsciente, que es algo que escapa de las manos y que escapa del control de muchas personas. Y eso también lo quiero dejar muy claro porque hay muchas escuelas, hablando por ejemplo de la terapia familiar, pero de la terapia breve, terapia centrada en soluciones, terapia centrada en problemas, que piensan que concebir el síntoma como un problema, por ende lleva a una solución y que aplicarla simplemente va a desaparecer el síntoma. Pero si dejamos de lado el conflicto que está detrás y no se atiende esa parte, ese síntoma puede desaparecer, pero va a aparecer de otras formas, que es la misma crítica que se le ha hecho muchas veces al conductismo. No es que el conductismo o los conductistas sean pésimos o que, o sea, no es una crítica ciega, o sea, no es para incitar una pelea entre enfoques, porque luego muchos colegas hacen eso en redes sociales y no es más bien como entender los puntos
flacos, por así decirlo, esos puntos ciegos que tiene cada teoría, y el conductismo muchas veces cae en eso, ¿no? Que cree que con el simple hecho de eliminar el síntoma, de aplicar castigos, refuerzos, premios, lo que sea, el síntoma va a desaparecer y con eso ya estuvo, ¿no? O sea, es importante entenderlo de atrás. Un ejemplo muy claro que hace una crítica como muy puntual al conductismo es una película clásica de, de Stanley Kubrick, que es La Naranja Mecánica. Creo que en psicología, creo que ya últimamente no es una película que se vea, como que se ha perdido, porque el planteamiento es bastante fuerte, es bastante duro, o sea, como esta cuestión de la sociopatía, la destrucción, las personas que son muy violentas, que se les aplica este tratamiento de conductismo, ¿no? Para eliminar sus síntomas, para eliminar toda esta conducta destructiva, autodestructiva, bla, 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 bla. Y tarde o temprano falla, ¿no? Y no solamente falla, sino que todo eso regresa con muchísima fuerza, ¿no? Que es el final de la película, donde Alex tiene este sueño donde se ve que está forzando a una mujer a tener relaciones sexuales y todo el mundo la aplaude, ¿no? Y entonces se ve como su cara se vuelve como eufórica, ¿no? Llena de adrenalina, porque, o sea, a su manera lo logró, o sea, a su manera logró vencer al sistema. Y aparte de eso quedó como un héroe, que eso es tema para otro video, pero eso es algo muy interesante de ver cómo muchas veces eh, las personas más destructivas en nuestra sociedad llegan muy lejos a comparación de otro tipo de personas. Y aprovechando que yo me alejé del tema, pues en la psicoterapia pasa mucho. Muchos teóricos, muchos colegas son así, son muy destructivos, son muy imponentes, muy abusivos, y vaya que se hacen de renombre y vaya que mucha gente lo sigue. Pero bueno, ya cierro ese paréntesis y retomo esta parte. Entonces, como les decía, eh, hablar de síntoma es hablar de un sistema, de un conflicto psíquico que es muy complejo, porque va respondiendo a estas partes que les decía, a las partes del aparato psíquico, que de cierta forma entra ahí en juego también la cuestión de la represión. Ya lo he mencionado en el video de la represión, pero retomándolo, cuando la represión falla y esta pulsión de cierta forma está ahí flotando por una u otra forma, entonces es cuando va entrando este conflicto. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este conflicto? Que el yo, al reconocer que esta parte del ello ya no se va a poder reprimir, ya no se va a ir, ya no va a quedar en el olvido, pues de cierta forma tiene que llegar a un compromiso para que los dos puedan de cierta forma coexistir de alguna manera. Y es por eso que Freud decía que el síntoma se puede entender como una formación de compromiso, que de cierta forma el síntoma satisface ese impulso libidinal, que satisface esa pulsión del ello, pero que al mismo tiempo también satisface algo del yo. O sea, es una formación que trata como de quedar bien con ambas partes, que satisface un poquito de esta otra parte y satisface otra parte de aquí. Entonces, es por eso que muchas veces los síntomas son tan resistentes, o se les percibe tan resistentes, que aunque, retomando lo que decía, algunos enfoques dicen, ah, bueno, pues ya vamos a hacer esto y esto, vamos a trabajar de esta forma, y quitan el síntoma, pum, regresa otro síntoma, y a lo mejor se vuelve más grave o más, eh, ¿cómo decirlo? Más, pues sí, con mayor fuerza, con mayores complicaciones, que de cierta forma detiene más la vida de las personas. Tiene que ver con eso, porque el conflicto de fondo no se ha resuelto, o sea, no se ha tomado una postura ante esa situación. Entonces, es por eso que hablar del síntoma es complejo. Podríamos poner muchos ejemplos de síntomas, pero la realidad es que para ir pudiendo entender un síntoma, yo creo que es muy importante como contar con toda una historia clínica, y eso es algo que se hace mucho en la consulta. Se va recopilando información poco a poco, se va escuchando, el inconsciente se va expresando, y eso lo hace que se va pudiendo tener un entendimiento, si no es que total, porque tal vez total nunca se va a tener, pero sí un entendimiento mayor y mucho mejor de por qué se está dando ciertos síntomas, cierta situación. Y hasta no llegar a ese punto,
creo que decir algo con respecto a cualquier síntoma, creo que es muy arriesgado. Por eso es importante que nosotros como terapeutas seamos pacientes al momento de, seamos pacientes y seamos respetuosos al momento de abordar la sintomatología de un paciente, porque muchas veces por querer eh, responder a la demanda de los pacientes, de quitar eso rápido, de darles estrategias o guías o tareas o lo que sea, simplemente caemos en esta cuestión de simplemente como que encarnar la situación, enterrar la situación. Entonces, eso es algo muy, muy importante. Entonces, como les decía, el síntoma de cierta forma es esta formación de compromiso, le da satisfacción a esta pulsión y le da satisfacción al yo y al super yo al plantearse de esta forma. Pero también se puede entender que por lo mismo de que de cierta forma la represión no funcionó del todo, pero sí algo, a lo que me refiero con esto es que sabemos que hay algo ahí que nos mueve, que queremos hacer algo, pero que al mismo tiempo no queremos hacerlo por culpa, porque mucho de la culpa, mucho de la angustia entra ahí, algo se queda ahí. Y entonces lo que decía Freud es que el síntoma es, por así decirlo, un saber ignorado, es algo que no sabemos que sabemos, ¿no? Que es importante ir afrontando y ir como abordando el síntoma de una manera simbólica, porque de cierta forma el síntoma es como un mensaje que interroga al paciente, ¿no? Que es importante que el paciente empiece a escuchar cuál podría ser la interrogante en ese síntoma, ¿no? Y entonces solo de ahí pues, se puede ir elaborando toda esa situación. Entonces, lo que más, lo más que podemos agregar a ese punto es que desde esta postura, de cierta forma, se entiende que el síntoma, al encontrar satisfacción a esas dos partes, pero al mantener al mismo tiempo el conflicto, porque sigue ahí, pues de cierta forma demanda que los pacientes o que las personas que lo están viviendo gasten mucho de su energía en esa situación y por ende dejan de hacer muchas cosas. Por ejemplo, dejan de salir, dejan de ver a sus amigos, o dejan de ver a su pareja, o dejan de tener relaciones sexuales, que eso es lo que planteaba Freud también, que es muy importante, que muchas veces el síntoma se vuelve el sustituto y se mueve como un sustituto de la vida sexual de las personas. Entonces muchas veces el síntoma de cierta forma va apareciendo y está relacionado con algo sexual. Repito, creo que es muy apresurado como decir que es solamente algo sexual, pero Freud lo planteaba desde ahí, o sea, es cuestión de ir viendo con cada paciente, con cada persona, pero se vuelve un sustituto de, y entonces mucho de la energía se vuelca ahí, y no solamente es que deje de hacer actividades, sino que muchas veces los síntomas tienen diferentes manifestaciones, pueden ser psíquicas o pueden ser físicas. Eh, Psíquicas casi siempre tiene que ver con el pensamiento y de manera más concreta tiene que ver con obsesiones. De manera física tiene que ver con ya sea dolores o con inhibiciones, por ejemplo, lo que ya mencionado en otros videos, migrañas, gastritis, colitis, por ejemplo, contracturas, falta de erección, falta de lubricación, hablando de cuestiones sexuales, una libido muy baja, por ejemplo. Entonces, de cierta forma, el síntoma como que va ocupando muchas áreas de la vida de las personas y se los va comiendo y de cierta forma los va inhabilitando, ¿no? Ahí cuando hablamos de la ganancia secundaria, que es lo que decía, más bien tiene que ver con el hecho de que el síntoma de cierta forma satisface un poco la pulsión, satisface un poco al ello, pero no, de cierta forma se queda a medias, ¿no? Y entonces no permite que una parte se satisfaga a la otra, o sea, como que juega a la segura, por así decirlo. Y entonces la ganancia ahí es que la persona, pues de cierta forma no tiene que decidir, no tiene que enfrentar la situación, no tiene que a lo mejor vivir eso que realmente desea, ¿no? Y entonces la ganancia secundaria o la función del síntoma se puede entender que de cierta forma
evita que la persona haga aquello que probablemente le cause una angustia tremenda, y entonces esa podríamos decir que es la función del síntoma. Viéndolo desde ahí, no es que sea placentero, no es que sea algo que las personas digan, uy, cómo me gusta no poder hacer esto, ¿no? Cómo me encanta vivir así, porque no. O sea, las personas cuando llegan a consulta precisamente por un síntoma, es porque ya dejaron de hacer muchas cosas en su vida, se sienten incapacitadas, se sienten terribles, sienten que las vidas se les va, que el tiempo se les va, que las oportunidades, que las relaciones, por esto. Entonces la ganancia secundaria, repito, no es algo placentero, no es como muchos colegas plantean de, la ganancia secundaria, no. Es una cuestión que está ahí, que de cierta forma evita la confrontación ante ese conflicto, pero nada más, no hay como el gran placer en eso, ¿no? Entonces, creo que eso es importante dejarlo claro para que no nos vayamos o no se vayan ustedes con la finta de cómo lo plantea ciertos enfoques. Entonces, eh, creo que de manera muy concreta eso es lo más que queda por decir. Eh, Muchas personas creen que el síntoma nace de una situación que puede ser como muy puntual, como muy traumática, aunque muchas veces no es así. Muchas veces nace de un hecho que sí ocurrió, pero también el síntoma tiene mucho de fantasía. Muchas veces nosotros alrededor de las situaciones que vivimos las llenamos de fantasía, ya sea por cuestiones de culpa, por fantasías propias, por cómo nos contamos nosotros nuestra propia vida, nuestro propio ser, y muchas veces eso es lo que también le va como añadiendo este grado de complejidad a los síntomas que solamente escuchando pues uno puede descubrir. Entonces, bueno, eh, creo que eso es lo que yo puedo decirles sobre lo que es un síntoma a grandes rasgos, de la manera más concreta que lo puedo decir. Ya saben, si tienen dudas, si tienen comentarios, háganmelo saber y pues los espero en el siguiente video. Hasta entonces.